¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestro canal, en nuestra revista. En esta ocasión, desde España nos acompaña Elena García, es criminóloga, tiene un máster en Derechos Humanos, es especialista también en colectivos vulnerables, ha tratado bastante estos ámbitos en lo que es del fútbol, en lo que es del deporte. Está sacando un libro justamente al respecto que se llama La doble cara del gol, muy interesante para entender quizás qué está justamente detrás del gol, que está en el otro lado del deporte que por ahí no vemos y que por ahí nos podría ayudar a comprender muchas cosas que creo yo actualmente se nos hace un poco incoherente, pero tienen una explicación por ahí. Elena, bienvenida a Tercer Fútbol. Un placer, muchas gracias. Vamos desde el inicio, Elena, cuéntame un poco de ti. ¿Cómo empezaste en este tema de la criminología y todos estos ámbitos a estudiarlos y a irlos observando? Pues yo desde pequeña siempre había sabido que quería ser criminóloga. De hecho, curiosamente, la idea vino a través de la televisión, de ver una serie de dibujos animados, El Detective Conan, donde el protagonista jugaba fútbol y utilizaba los balones de fútbol para reducir, ¿cómo se dice?, reducir a los posibles culpables. Y también desde muy pequeña, tanto por influencia familiar como por influencia propia, siempre me gustó mucho el deporte, especialmente los deportes de equipo, baloncesto. Empecé jugando al baloncesto, luego hice artes marciales y después ya llegué al fútbol y no me he vuelto a mover de ahí. Cuéntame, y podía ver en un poco en lo que es tu libro que estás por publicar, y había una frase que me llamó la atención que decía el lado oscuro del deporte. ¿Cuál es ese lado oscuro que por ahí no alcanzamos a ver y que tú lo has venido observando? Pues desde el principio ves en las academias que hay exigencias que son imposibles de cumplir, que a todos los niños se les pide eh, que sean súper expertos, súper buenos, que se comporten súper bien, como un poco matando esa infancia, esa picardía de la infancia. Luego también todo el tema de las malas praxis que hay alrededor del fútbol y de todo el deporte en general. Luego también me empecé a ver mucho todo el tema de las instituciones deportivas, que son como un agujero oscuro. Entendí lo de la autorregulación del deporte, pero no acababa de entender que conductas que nosotros como personas no nos toleramos a nosotros mismos en la vida social normal, no solamente son beneficiosas, sino que también son perseguidas en ámbitos como el deporte. El sacrificio extremo, la capacidad de decir, bueno, la norma marca esto, pero el camino para llegar hasta aquí sería este, pero si hago zigzag, llego igual y a mí me es más fácil y me es más beneficioso. Todo este tipo de conductas y actitudes que fuera de lo que es el deporte no toleramos ni promovemos, dentro del deporte son como algo natural, algo que uno se espera y que no levanta ampollas. Y luego también otra parte muy interesante de esto es tratar la figura del ídolo, tratar la figura del deportista como Dios o diablo, las dos cosas que puede, de un momento a otro. Tú como deportista profesional eres un buen ejemplo, eres la persona a la que todo el mundo admira y al siguiente momento, por un mal rendimiento deportivo, por algún error a nivel legal, por algún escándalo en el que hayas podido participar o que te han podido crear, de repente todo cae. De hecho, nuestro libro, porque el libro fue idea conjunta de Eduardo Muñoz y mía, y el libro está escrito a cuatro manos. De hecho, el primer capítulo trata precisamente sobre la creación del ídolo, sobre la figura que sostiene al deporte, en este caso al fútbol, y a partir de ahí cómo se construye todo un sistema a su alrededor y cuáles son los vicios del sistema y las consecuencias de que este sistema sea como es. Ese sería un poco lo que es el lado oscuro. Justamente decías la palabra los vicios. Obviamente en el libro se profundizará más, pero ¿cuáles son los vicios que tiene justamente este sistema y que le rodea justamente al fútbol? Porque nosotros vemos
22 jugadores, cuatro árbitros, los hinchas, los estadios, sabemos que se mueve dinero, sabemos que hay instituciones, dirigentes, pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son esos vicios que están ahí alrededor? El primero es el propio sistema, la propia estructura en la que se conforma. Tenemos una entidad enorme arriba, que es la FIFA, de la cual penden todas las federaciones territoriales y luego las nacionales. A partir de ahí hay una serie de normas que deben cumplirse, pero que realmente la adhesión a estas normas termina siendo algo así como una gincana, un juego de suerte. Vemos cómo se aplican diferentemente. Por ejemplo, me acuerdo en la época de las protestas por George Floyd, cuando los futbolistas se arrodillaban. Técnicamente, teóricamente, eh, los mensajes políticos están prohibidos en el fútbol, sea por parte de aficionados, sea por parte de futbolistas o de entrenadores. ¿Qué pasa? Esto se permitió. Luego, se permitió por parte de la FIFA y de la UEFA. Lo puedo entender, no pasa nada. Luego, con qué cara le dices tú a aficionados que no pueden tener pancartas con mensajes políticos o que no pueden los futbolistas hacer 15 segundos de protesta por estar en desacuerdo con una decisión que ha tomado la liga que lleva los partidos, por ejemplo. Es eso, este tipo de cosas. El primero es el sistema, que funciona de manera un poco opaca y no siempre ciñéndose a sus propias normas. A partir de aquí, si tú como sistema ya no te ciñes a tus propias normas, en el momento en el que tienes que aplicarlas, se crean diferencias y en el momento en que estas consecuencias llegan al individuo o a los grupos de personas que están envueltos en el fútbol en este caso, pues vemos las consecuencias que puede tener. Y eso sería un poco pues la primera parte. Luego, dentro del fútbol también influye mucho la política. Y cuando hablo de política no me refiero a las políticas públicas que puedan hacer los diferentes estados, sino que me refiero a ideologías políticas, a los intereses políticos que hay detrás de ciertos clubes y a los intereses políticos que hay detrás de ciertos grupos de aficionados, como serían los ultras, barras bravas, torcidas. Dependiendo del entorno cambian de nombre, pero realmente son unas estructuras que lo que hacen es infiltrar al club, infiltrar el poder y generar sinergias ajenas a la legalidad y a la norma FIFA. Y han intentado, entre comillas, prohibirlo varias veces, pero ¿realmente hay un interés genuino por atajar esto o simplemente lo que se hace es crear normas de cara al escaparate para, apaciguar a la, ¿cómo se dice ahora? A la opinión pública, pero de hecho estas normas después no se van a aplicar? Eso sería un poco la parte política. Y luego está la parte de que el fútbol mueve pasiones. Pasiones y mucho dinero. Y entonces hay otro tipo de intereses detrás, tanto para clubes como para futbolistas, todo lo que es imagen, todo lo que es el tema de los derechos de formación, del tema de los traspasos, incluso de poder querer recurrir a medios no legítimos para ganar competiciones o trofeos. Y bueno, pues eso son las tres vertientes, la más institucional, la política, que realmente, si nos ceñimos a lo que dice el reglamento FIFA y las otras instituciones del deporte, no debería existir. Y luego está el elemento individual, que puede ser, ya se ha referido a clubes, como se ha referido a futbolistas, a deportistas profesionales, pues que profesionales o normalmente no profesionales, que en cierto momento pues vean que su mejor recurso para realmente poder vivir de esto y seguir adelante sea pues participar de algún modo en algunas conductas que no son del todo lícitas, legítimas. Había otro aspecto que me llamó bastante la atención y que te lo pregunto, ¿por qué el fútbol suele ser el mejor escondite? A ver, el tema es que nosotros lo estructuramos el libro en 11 capítulos y en cada capítulo tratábamos un tema. Lo que nos dimos cuenta es de que quedaba todo muy oscuro, que realmente lo llamábamos la doble cara del gol,
pero no atendíamos también a la parte positiva. Sí que es verdad que el fútbol es un negocio que tiene esta parte más intrincada, más despersonalizada, pero también tiene la parte de que crea buenos referentes en algunos casos, que si se construye bien el proyecto desde abajo y tiene los suficientes apoyos institucionales, puede ser un ámbito de progreso y de mejora para el individuo y para la comunidad. Entonces, no quisimos tanto dar desesperanza como analizar de manera lo más objetiva posible el fenómeno, qué confluye en el fútbol, qué elementos son criminógenos, es decir, que generan un poco actitudes ilegítimas, ilegales o corruptas, pero también qué elementos se pueden proponer para prevenir estas conductas, para desincentivarlas una vez ya se ha detectado que se producen, y luego qué características tienen las iniciativas que se han realizado para utilizar el fútbol como una herramienta positiva, como una herramienta capaz de cambiar vidas y de mejorar la sociedad. De hecho, el prólogo que lo escribió Esther Sulastras, portera internacional española, cierra precisamente como cierra el libro, que es diciendo que el fútbol tiene un gran potencial transformador positivo, pero que debemos cuidarlo, tanto aficionados como profesionales del fútbol, como profesionales ajenos al fútbol con el interés, para que no termine predominando la cara oscura por encima de la cara noble, de la cara positiva. Justamente. Y en eso también te quería consultar por ahí, ¿cuáles son los delitos de cuello blanco y esas violencias silenciadas que existen en el deporte, en el fútbol? Sobre todo a nivel de delitos de cuello blanco están las estafas, todo lo que es el movimiento ilícito de dinero, inflando traspasos, generando compras de clubes para esconder entramados de lavado de activos y para esconder corruptelas, o todo tipo de corruptelas, tanto sea pues haber amañado una competición o un partido. El dinero entra de forma teóricamente legítima por una compra, pero realmente lo que esconde detrás son mecanismos que no permiten que las autoridades controlen exactamente cuánto dinero entra, de dónde procede y eh, luego después realmente si se dedica todo al club y a mejorar las posibilidades deportivas del club o se dedica más bien a hacer otra clase de conductas, como por ejemplo ha habido algún caso que se ha detectado que tras la inyección económica de un inversor extranjero, el club, en lugar de querer ser competitivo, lo que hacía era contratar futbolistas y entrenadores que les diesen los resultados que el club quería, porque el club, a través de un entramado de apostadores externos, según los resultados, iba extrayendo dinero de las apuestas, por ejemplo. Esto sería pues respecto a los delitos de cuello blanco. Luego, violencias silenciadas, ahí engloban varios temas. Son sobre todo las violencias contra la infancia, y ahí es una cosa que me sorprendió mucho cuando hicimos la investigación, todo el tema de la trata de personas en el fútbol. Hace muchos años, bueno, no muchos, unos 15 o así, unos 15 años o así, empezaron a saltar escándalos en todo el territorio europeo de academias de grandes clubes deportivos que veían como a muchos de sus fichajes extranjeros les denegaban la posibilidad de competir, hubo juicios y todo, y al final se declaró que eran jugadores que habían sido fichados de forma incorrecta y que por lo tanto no podían permitirles competir porque habían infringido la normativa y la legislación, incurriendo en casos tan estrambóticos como el hecho de que Zidane, el futbolista Zidane, Sí, sí. vino a España a jugar al Real Madrid y sus hijos se inscribieron a jugar en la academia del Real Madrid. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué pasa? La normativa FIFA dice que para hacer un fichaje de un menor de edad de forma legítima
Los padres tienen que trasladarse al país de donde se les ficha por motivos ajenos al fútbol. Pero es que Zidane es futbolista Claro. y, y sus hijos se vieron afectados por esto. Evidentemente, luego el club ya hizo el recurso y les dijo, a ver, quiero decir, no hemos incumplido porque queramos incumplir, es que este señor, su profesión es futbolista y vino a nuestro club. Lo lógico es que si sus hijos tenían la capacidad de jugar en nuestra academia, se inscribiesen aquí. Pues casos como estos. Buscan hacer algo positivo, que es evitar que se hagan fichajes fraudulentos y que pongan en riesgo la salud y la integridad de los menores, pero a la vez se dan casos en los que estos menores terminan quedando desprotegidos o desamparados, a no ser que realmente tengan un magnífico equipo jurídico detrás. Si no acaban pues sin plan B, desamparados y con las capacidades mermadas de hacer realmente una vida normal. Porque cuando uno empieza desde los 8 9 10 años a vivir en el mismo entorno futbolístico, con los mismos compañeros, a no tener pues una vida académica y familiar normal, porque al final entre viajes, entrenamientos, que vives separado de la familia, hay ciertas bases de la socialización pues que cambian en este sentido de forma lógica y entonces pues claro, a una persona le has quitado varios de los pilares sobre los que debía estructurarse su crecimiento como persona y luego la dejas desamparada. Habría que encontrar tal vez un término medio. Están mal hechos los fichajes, vale, pero a estos chicos de verdad les tenemos que prohibir jugar. No se puede encontrar otra forma de que puedan seguir desarrollando una actividad e incluso desarrollar el talento de caras a poder seguir compitiendo aunque sea en otros clubes, porque hay que castigar a la persona que no lo ha hecho mal y se encuentra con las consecuencias de quien sí lo ha hecho mal. Eso por un lado. Y luego están todo el tema de violencias físicas y psicológicas, de todo lo que son abusos físicos, abusos psicológicos, incluso abusos sexuales, que de hecho muchos países ya están empezando a crear normativas específicas para intentar disminuir los riesgos de que se produzcan en el entorno de todo el deporte. En general, en los deportes de masas, que son los que más público atraen, pues sobre ahí se incide más para introducir figuras y formas de prevenir, de intervenir y de tratar de erradicar este tipo de violencias, que curiosamente cada vez se van destapando más casos. Y llega el momento que tienes la paradoja esta de ¿se están destapando porque hay más sensibilización o se están destapando realmente porque hay más casos? Es algo que tal vez deberíamos también analizar. De hecho, hay bastantes informes a nivel europeo que están ya intentando abordar esta problemática de las violencias, ya digo, ya sean de carácter físico, psicológico, sexual en el ámbito del deporte. Y yo creo que sería interesante seguir por esta línea y luego también hacerlo en otros contextos, porque sí que es verdad que no es lo mismo el contexto europeo que el contexto americano, que el contexto latinoamericano. Entonces, hay diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de comunidades, diferentes tipos de clubes con diferente tipo de inserción en la sociedad y entonces no puede ser que las violencias, por mucho que se les ponga el mismo nombre, es decir, violencia física, es violencia física en España, en Ecuador y en Canadá, pero no es el mismo, no hay la misma concepción de violencia física. Igual para mí un collejón ya es violencia física y para otro hace falta que sea un puñetazo que te salte dos dientes. Claro. Eh, a nivel contextual, pues yo creo que también sería interesante hacer estudios más comparativos a nivel más internacional para ver cuáles son realmente las tendencias, si realmente se están empezando a destapar más casos por el hecho de que hay más casos o por el hecho de que ahora la gente, las personas que han participado en el deporte, pues tienen más conocimiento y pues hay ciertas actitudes y ciertos comportamientos que ya no permiten. Entonces, no se sabe. Sé que es verdad que ya hay algún estudio pionero por aquí, por Europa, y a partir de ahí es seguir construyendo. Y es una cosa que también me gustaría poder participar de ello de caras a un futuro. Justamente esto, todo esto de alguna forma se ha ido normalizando, ya lo vemos como algo común, lastimosamente, en el deporte.
Por ejemplo, por darte el contexto ecuatoriano, el año anterior aquí hubo 4 futbolistas asesinados de jugadores profesionales, Serie A, Serie B. La anterior semana, nomás hace pocos días, se detuvo un exfutbolista, una gloria del fútbol ecuatoriano, asaltando una empresa con armas y todo. Entonces, lastimosamente, se va desbordando el tema de los crímenes de la violencia y se va normalizando. ¿Cómo se llegó a esta normalización? Porque algún camino tuvo que ir siguiendo y para llegar a este punto. ¿Cómo fue ese camino de lo que tú has podido ver? El poder cultural y el poder de la narrativa. Al final, el ídolo, la persona que hay detrás del ídolo deportivo, no la conocemos, pero esta persona se puede encontrar con diferentes tipos de factores de riesgo. Como serían, por ejemplo, finaliza la carrera deportiva. Se me está acabando el dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo saco adelante a mi familia? ¿Cómo sobrevivo yo si lo que yo sé hacer es jugar a fútbol? ¿Puedo ser entrenador? Vale, pues perfecto, me voy a ser entrenador. Pero si no encuentro trabajo tal, normalizas que la persona pues, pueda recurrir a este tipo de comportamientos que realmente no son justificados, pero igual como que piensas, bueno, es que claro, no le han dejado hacer otra cosa. Y no es así, pero yo creo que forma parte también es de eso, de la narrativa, de la propia imagen del héroe y del ídolo, que como que le permites más cosas, y luego también de lo que es la capacidad luego de personas que han estado en la élite deportiva de realmente reingresar a la sociedad de un modo normal. Cuando no has vivido una vida normal, una socialización normal, eh, hay programas que permiten pues tener unos estudios, crear unos fondos para en caso de que tengas problemas económicos poder subsistir de ahí, pero mm, es verdad que la estructura de salida está bastante mal. Y si luego tú a eso le añades que es una figura pública que ha sido ídolo y todo, pues yo no puedo entender ni justificar, pero sí que no se me hace raro que a estas personas se les tolere más. Por lo mismo que hemos dicho antes, porque son conductas que al final las hemos normalizado dentro del deporte y una vez se sale fuera del deporte, si puedo entender pues que las personas no no les resalte tanto que luego hayan podido recurrir a este tipo de conductas. Y luego por el tema de la violencia y los asesinatos, y esto no depende del género, como hay otras cosas que sí que dependen del género a nivel de que hay distintos tipos de factores de riesgo, eh, hay muchos deportistas que una parte de su capacidad de relacionarse con el exterior es la violencia. Es la violencia. Entonces, ha habido tanto hombres como mujeres que han sido destacados deportistas, futbolistas también, que han acabado después por el entorno en el que se han criado, por el entorno al que han tenido que volver, por, ya digo, la deficiencia estructural psicoemocional y la incapacidad tal vez de generar un método de vida legítimo una vez se sale del deporte, que han acabado recurriendo a la violencia o incluso que durante su carrera deportiva se han visto apartados de club y de selección por el hecho de haber cometido casos probados de violencia intrafamiliar, de violencia, ¿cómo se dice ahora? De violencia grupal y de violencia psicológica. No es algo extraño, pero es algo como que tendemos a ocultar, incluso a justificar o a decir, bueno, pues, no puedo entenderlo, pero sí que no me extraña que dentro de la idiosincrasia de las personas que no le den tanta importancia como la que tiene realmente, porque pasamos del ídolo positivo al ídolo negativo o al ídolo justificado en sus acciones negativas por el simple hecho de haber sido ídolo y de haber sido una persona a la que se admira.
Elena, tengo una última pregunta y es, ¿qué hacer a futuro? ¿Cómo podemos devolverle de cierta manera la credibilidad al juego, al deporte? Lo primero de todo, todos estos casos que hay ahora abiertos, tanto a nivel de corrupción como a nivel de violencia, como de los distintos intereses políticos que hay en el fútbol, deberíamos zanjarlos, cerrarlos de la mejor manera posible y empezar a dejar de poner parches en el sistema para pasar a poner soluciones con vocación de futuro. A mí no me vale de nada que, vale, pues esta norma no me viene bien, la modifico, pero de aquí a 2 años va a venir otro, la vamos a volver a modificar otra vez y no hemos visto si ha funcionado o no ha funcionado, qué consecuencias ha tenido ni nada. Entonces, en este sentido, dejar de poner parches, intentar construir algo con vocación de futuro, no solamente con la intención de, vale, este es mi mandato como presidente, este es mi mandato como miembro de la Junta, yo lo que quiero es estar bien yo mientras esté, no, yo lo que quiero es dejar un deporte que pueda sobrevivir, un fútbol que pueda sobrevivir de caras al futuro. Y luego también ver qué queremos como sociedad y qué queremos como personas aficionadas al fútbol. ¿Queremos un fútbol negocio? ¿Queremos un fútbol social? Queremos un fútbol cercano al pueblo, queremos un fútbol cada vez más militarizado, que es lo que estamos viendo en los últimos mundiales y en los últimos Juegos Olímpicos, que cada vez hay más seguridad, cada vez es más difícil tener cercanía con los futbolistas. ¿Qué queremos? Y construir bien, construir mirando al futuro, no solamente a nuestro beneficio propio personal actual, y seguir generando estudios, seguir generando interés y nosotros también, tanto como aficionados como profesionales, no normalizar conductas que no lo son e intentar también no tenerlas. Que a veces es muy fácil decir, no, no hay que insultar, no hay que meterse, no hay que ser racista, tal. Pero es muy fácil decírselo a los demás, pero si después tú como persona eres el primero que no lo hace o que de esto, pues como que participa de este tipo de cosas, pues entonces estás siendo un mal ejemplo y estás contribuyendo al problema. Elena García, Tercer Fútbol, muchísimas gracias, Elena, desde España por acompañarnos hoy. Muy interesante todo lo que nos has contado y estamos pendientes de tu libro. Pues sale a la venta el 16 de abril. Muchas gracias por darme este espacio. Creo que por lo que es la zona de Latinoamérica y tal, estará disponible también en la misma fecha, lo que como el envío llega desde España, queda un poco más. Y muchísimas gracias por el espacio, ha sido un placer estar aquí y pues, muchos éxitos en el futuro y gracias por todo. Dale, Elena, muchísimas gracias, un gran abrazo y mucha suerte. Gracias.